Hola, en el video pasado nos quedamos en la definición de un espacio vectorial topológico. Entonces, un espacio vectorial topológico es el espacio vectorial en el que tiene una topología. Y la suma de vectores y el producto por escalar son funciones continuas. Entonces, esto de acá. Bueno, vimos algunos ejemplos por los espacios normados. Vimos que son espacios vectoriales topológicos y vimos un nuevo ejemplo que era el espacio de funciones continuas definidas en un abierto. ¿Está bien? Con valores reales. Entonces aquí dijimos que las operaciones usuales de espacio vectorial estaban dadas de esta manera. Y vimos que la topología que definimos para el espacio de las funciones continuas definidas en omega era básicamente la topología compacto abierta. ¿Está bien? Y que esta topología era la misma que venía determinada por la convergencia uniforme sobre cada compacto. ¿Está bien? Entonces, una sucesión ahí converge a otra función en la topología compacto abierta si, solo si, para cualquier subconjunto compacto hay convergencia uniforme en ese subconjunto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es ver más ejemplos y, y probar algunas otras propiedades sobre los espacios vectoriales topológicos. Bueno, menciono que hoy va a ser el video un poco diferente porque estaba yo grabando el video y estaba yo haciendo las anotaciones y de repente se paró la aplicación y ya no grabó nada, pero tenía las anotaciones. Entonces lo que tenemos acá es que ya tengo yo la clase, pero ya no la voy a ir escribiendo, ya nada más la voy a ir explicando. Bueno, entonces pues vamos a ver más ejemplos de espacios de vectores topológicos. Otro ejemplo que suele ser común es aquel cuando en lugar de tener funciones con valores reales, tenemos funciones con valores complejos. Entonces, si tengo yo omega, un subconjunto de Rn, y aquí no le puse, le voy a cambiar, un subconjunto de Rn abierto, y consideramos el espacio de funciones continuas de omega en C, ¿sí? Y la notación que se usa es esencialmente esta. Se le pone aquí abajito una C de complejos para indicar que es de valores complejos. Entonces, de igual manera es un espacio vectorial con las operaciones usuales definidas en el ejemplo anterior. Las de acá, ¿no? Las operaciones puntuales. Bueno, entonces este es un espacio vectorial y además es un espacio vectorial topológico con la misma topología que vimos ahí, la topología compacto abierta. ¿Sí? Entonces este es otro ejemplo de espacios de funciones continuas y sirve como ejemplo de otro espacio vectorial topológico. Bueno, estas de acá suelen ser importantes porque nos ayudan a definir otros tipos de espacio de tipos de funciones que seguro conocen. Entonces, de nuevo, sea omega un subconjunto de C, y fíjense aquí no le puse, sea omega un subconjunto de C abierto otra vez. Esta topología está definida para subconjuntos abiertos. Entonces, sea omega subconjunto de C abierto, dejen pongo un poco más gruesa la pluma, abierto. Definimos h de omega como las funciones de omega en C tales que f es holomorfa en omega. Entonces, todas las funciones que sean holomorfas en este subconjunto abierto de C las vamos a meter ahí. ¿Está bien? Entonces, de nueva cuenta, este es un espacio vectorial con las operaciones usuales, las operaciones punto a punto como las definimos aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, un espacio vectorial con esa topología es un espacio vectorial con esas operaciones, perdón, pero además es un espacio vectorial topológico con la misma topología, con la topología compacto abierto. En este caso, de nuevo lo repito, porque aquí es como muy usado,
¿Cómo se ve la convergencia de funciones holomorfas definidas en intervalos? Definidas en conjuntos abiertos. Bueno, una sucesión de funciones converge a otra función holomorfa en la topología compacto abierta si solo si lo mismo Fn converge de manera uniforme en cualquier subconjunto compacto de omega. Es decir, agarran un subconjunto compacto de omega, verifican que la convergencia es uniforme en ese compacto y entonces estarían diciendo que la sucesión converge en la topología compacto abierta. Es lo mismo del ejemplo anterior. Bueno, aquí puse un dibujo que muchas veces es fácil esta topología porque, por ejemplo, si tuviéramos el disco con centro en 0 y radio 1, como si fuera nuestro omega, ¿está bien? Y yo quisiera ver la convergencia de una sucesión de funciones en h de omega, una sucesión de este estilo, déjenlo marco con rojo, una sucesión de este estilo. Entonces, la definición me diría que yo tengo que verificar que cualquier compacto. Y ahí la convergencia es uniforme. ¿Está bien? Bueno, en este caso, lo que se suele hacer es, en lugar de tomar cualquier compacto, por ejemplo, los verdes que estoy aquí dibujando, lo que se hace es tomar compactos que están definidos mediante una cantidad numerable. Es decir, imagínense que toman los discos con centro en 0 y radio 1 menos 1 entre n, y eso lo mueven para toda n en n. Entonces, por ejemplo, cuando n es igual a 1, pues nos va a quedar 0, es un punto. Cuando n es igual a 2, nos va a quedar el disco de radio 1 medio, digamos que es este de acá. ¿Sí? Y así, cuando n va creciendo, estos discos se van haciendo más grandes y se van a acercar al conjunto 0,1, al disco, pero no lo tocan. ¿Está bien? Entonces, todos estos discos se puede decir que convergen, entre comillas, ¿no? Porque no es tal cual, convergen al disco. Entonces, en lugar de verificar que la convergencia debe de ser uniforme para cualquier subconjunto compacto, se verifica únicamente para los subconjuntos compactos numerables, la cantidad numerable. Por ejemplo, verifican que es, si quieren ver que hay convergencia en la topología compacto abierta en este espacio, lo que se hace es ver primero que converge, por ejemplo, en el disco de radio 1 medio, después en el disco de radio 1 menos 1 tercio, y así. Lo van haciendo más grande, de tal manera que esos compactos se parezcan más. Entonces, en lugar de agarrar cualquier conjunto compacto de los verdes arbitrariamente, se agarra una cantidad numerable. Entonces, muchas veces así se trabaja en este espacio de funciones holomorfas. ¿Está bien? De hecho, si ustedes se recuerdan, lo voy a apuntar acá. De hecho, otro ejemplo relacionado con esto es la serie de Taylor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen omega, un subconjunto de C abierto, ¿está bien? Y tienen ustedes una función holomorfa en este abierto, entonces, por el teorema de Taylor, ¿sí? Si yo doy un punto z0 en omega, ¿sí? Existe una serie de potencias a n por z a la n menos z0 a la n desde n igual a 1 hasta infinito, tales que esta serie converge f de z alrededor. ¿Sí? La suma de los a n por z menos z0 a la n desde n igual a 1 hasta infinito. Y si se acuerdan, aquí le voy a poner recordatorio porque es más o menos está relacionado. Si se acuerdan un poco de esa parte, aquí ¿qué es lo importante? De que alrededor, si ustedes tienen pues no sé, si ustedes tienen omega, un abierto,
Supongo que lo tienen por acá. Y tienen un Z0. Entonces hay un disco pues suficientemente grande, ¿sí? Que está contenido en el abierto, en el omega. Es el disco que está dado por el radio de convergencia, si se acuerdan, ¿no? Que está contenido en este omega. De tal manera que f de z es esta serie de potencias para todo z en el disco. Bueno, no lo pongo así. Pero el teorema de Taylor, si se acuerdan y si llegaron a ver el resultado, se pide que esta convergencia sea uniforme en subconjuntos compactos. Con convergencia en subconjuntos. Con convergencia uniforme en subconjuntos compactos. Este es como un ejemplo, ¿sí? De lo que estaba yo diciendo. Entonces, lo que estaban viendo ahí, en realidad en la serie de Taylor, es que las series de potencias, que son el límite de estas sucesiones parciales, de las a n por z menos z0 a la n, desde n igual a 1 hasta m, cuando m tiende a infinito, estaban viendo que estas series de potencias, o estos polinomios, convergen en la topología compacto abierta a esta función holomorfa, ¿está bien? Dentro del disco de radio de convergencia, digamos el disco donde se da la posible. Recuerden que este es el disco pues, más grande contenido en el conjunto, se llama el radio de convergencia, ¿no? Entonces eso es, aquí estaban viendo precisamente un ejemplo donde la convergencia estaba ahí dada, en realidad es la convergencia en el espacio vectorial topológico, ¿sí? Por este hecho que mencionamos. Bueno, entonces este es otro ejemplo de un espacio vectorial topológico. Y bueno, ya con estos pues tenemos varios. Tenemos los espacios normados, los espacios de funciones continuas con valores reales o complejos, los espacios de funciones holomorfas, etc. Vamos a ver otro ejemplo que ya tenía yo apuntado acá. Bueno, aquí le puse que bastaba entonces considerar compactos de este estilo. De hecho, aquí no necesitan que ser necesariamente, como se dice, este tipo de bolas. Puede ser otra sucesión creciente que se acerque al círculo por adentro. No tiene por qué ser exactamente, pues, ese tipo de bolitas. Está bien centradas en el origen. El chiste es que lo puedo hacer numerable en esta parte. Bueno, entonces otro ejemplo, fíjense. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces ahora consideren X un espacio vectorial con la topología discreta. Recuerden que la topología discreta es aquella donde todos los puntos son abiertos y en particular todos los subconjuntos de ahí son abiertos. Está bien, es la topología como que tiene muchísimos abiertos porque tiene que todos los subconjuntos son abiertos, en particular los puntos. Entonces es fácil ver de ahí que la suma pues tiene que ser una función continua, porque si ustedes agarran un abierto acá, cuando lo regresen, pues este va a ser un subconjunto de x cruz x, cuando lo regresen para el dominio, ¿sí? Pero si x tiene la topología discreta, al momento de hacer la topología para el producto cartesiano, también va a ser ahí la topología discreta, es decir, ahí los puntos x, y también son abiertos aquí. Entonces cualquier subconjunto del producto cartesiano pues va a ser abierto. Entonces es por eso que la función suma es trivialmente continua, porque imagen inversa de abiertos es un abierto acá. Está bien, es trivial. Pero observen que no pasa lo mismo con el producto. El producto por escalar aquí no va a ser continuo. ¿Por qué? Pues si ustedes agarran X, un subconjunto, un X, un elemento en X, y agarran el subconjunto que nada más tiene el X, pues la imagen inversa de ese puntito, por definición, serán las parejas de la forma lambda por X, tal que al momento de multiplicarlos nos da X.
Y las propiedades de espacio vectorial nos dicen que el único par de puntos, ¿sí?, que hace eso pues es el 1,x. Pero este de aquí no es abierto en K cruz X, porque los abiertos de K cruz X tienen que ser un abierto acá, cruz, un abierto acá. Aquí los abiertos son triviales porque estoy diciendo que es la topología discreta, pero aquí no, aquí los abiertos pues pueden ser, por ejemplo, intervalos, ¿no? A, B, cruz, un punto. Este es un abierto acá. O pueden ser intervalos no acotados, ¿no? A, infinito, cruz X. Pero nunca pueden ser estos, porque este es un punto nada más, es un 1,x. El punto, el punto 1,x. Entonces, estos no pueden ser abiertos. Este de acá. ¿Está bien? Entonces, pues este no es abierto. Entonces, al no ser abierto en la imagen inversa, entonces el producto por escalar no es continuo. ¿Está bien? Le voy a poner aquí entonces el producto por escalar. El producto por escalar no es continuo. Le estoy agregando esto. No es continuo. Es decir, X con la topología discreta no es un espacio vectorial topológico. ¿Sí? Entonces, pues ya, por lo menos tenemos un ejemplo de algo que no es un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Y ustedes se podrían preguntar, ¿qué pasa si a X le doy, pero ahora la topología indiscreta? ¿Quién es la topología indiscreta? La topología indiscreta es aquella que tiene al X y que tiene el vacío nada más. Es un poco el contrario de la topología discreta. La topología discreta tiene a todos. La topología indiscreta solo tiene al al total y el vacío. En este caso, pues es fácil verificar que la suma si es continua, porque pues la imagen inversa del total, que aquí tengo solamente dos abiertos, este o este, entonces la imagen inversa del total pues va a ser el total, y la imagen inversa del vacío va a ser el vacío cruz el vacío, que es el vacío. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando a X le doy la topología indiscreta, la imagen inversa me arroja abiertos acá, efectivamente. Entonces la suma es continua. Ahora, el producto por escalar, ¿por qué? También es continuo. Porque si ustedes agarran el producto por escalar, este es continuo. Pues, aquí es donde expliqué por qué. Porque aquí tenemos solamente dos abiertos. El total o el vacío. ¿Está bien? Bueno, entonces la imagen inversa del total, pues tiene que ser el total del dominio. Pero este de aquí es abierto, ¿no? Porque pues este de aquí es un abierto en el campo, que es el total. Aquí puede ser R o puede ser todo C. Cruz X, pues esto es abierto en la topología, ¿sí? Entonces, la imagen inversa del X sí es abierto. Y la imagen inversa del vacío, pues no es otra cosa más que K cruz el vacío. Esto es el vacío, que también es un abierto en K cruz X. Entonces, pues ya tenemos que tanto la suma es una operación continua, como el producto también es una operación continua. Entonces se puede decir que X con la topología indiscreta es un espacio vectorial topológico. Y pues hasta podemos decir que son espacios, este es un espacio vectorial topológico trivial, ¿no? Porque pues la topología es muy sencilla y es muy sencillo demostrar que las operaciones suma y productos son continuas. Bueno, entonces pues ya tenemos suficientes ejemplos de espacios vectoriales topológicos. Ya vemos que sí es necesario estudiar estos conceptos porque hay muchos casos donde yo puedo aplicar la teoría de espacios vectoriales topológicos. Ya teniendo espacios de funciones continuas y espacios de funciones holomorfas ya es demasiado. Ahí entra mucha parte de la teoría del análisis de la matemática en general. Entonces es importante entender estos conceptos en su contexto general
como espacios vectoriales topológicos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues probar propiedades, ¿no? Ya que estudiamos los espacios vectoriales topológicos, vimos ejemplos, lo ideal es probar algunas propiedades. Bueno, entonces la primera proposición que ya tenía yo aquí escrita, les digo que no se grabó el video, entonces estoy grabando sobre lo que ya escribí. Entonces la primera proposición es esta. Nosotros, primero explico, nosotros vimos que la definición de espacio vectorial me dice que las sumas, que algo es un espacio vectorial topológico si la suma completa y el producto por escalar son funciones continuas. Pero de aquí se puede deducir lo siguiente. Si x tau es un espacio vectorial topológico y x0 es un punto fijo en x, lambda 0 es un punto del campo, que puede ser real o complejo, son fijos, entonces se tiene que las siguientes funciones, fíjense, la primera es f1 de x en x dada por f1 de x es igual a x0 más x, o sea, es la traslación por x0, la voy a poner aquí, traslación por x0, ¿sí? Entonces, y la f2 dada la función de x en x, dada por f2 de x igual a lambda 0 por x, es la multiplicación por un escalar fijo. Bueno, esa no le ponemos nombre. Por un escalar fijo son funciones continuas. Es decir, si yo traslado es una función continua, si multiplico por un escalar fijo, me queda que esas son funciones continuas. Entonces, pues vamos a demostrar la primera, la de la f1, y pues como siempre hemos dicho, la otra pues es totalmente análoga. Entonces, definimos, para empezar, vamos a probar la primera. Bueno, en realidad vamos como a probar las dos, pero vamos a argumentar más la primera. Entonces, fíjense, para probar, definimos primero las siguientes funciones. Definimos g1 de x en x cruz x dada por g1 de x igual a x0 como x. Se dan cuenta, lo único que estoy poniendo es la primera coordenada x0. Esto es para toda x. Y g2 dada por igual g2 de x, nada más le estoy incluyendo el lambda 0. Entonces estos dos son los puntos fijos que me dice la proposición. Entonces estas, si se dan cuenta, en realidad son funciones tipo inclusión. Entonces por eso aquí le puse funciones inclusión. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es como meter x dentro de x cruz x y aquí meter x como dentro de x cruz k. No, de k cruz x, ¿no? Y bueno, estas son inyectivas, pero no es necesario ahorita para nuestros fines, ¿sí? Ver eso. Bueno, entonces lo que afirmo es que estas funciones, las funciones de inclusión, son funciones continuas. ¿Por qué son funciones continuas? Fíjense, vamos a probar que esta es una función continua y las otras pues son completamente análogas, ¿no? Ya no lo escribimos. Bueno, entonces, fíjense, son continuas. Vamos a dar un abierto en U cruz B. Voy a probar que la G1 es abierta, ¿no? Entonces le puse aquí un abierto básico en X cruz X. Entonces lo que quiero ver es quién es la imagen inversa de U cruz B. Bueno, lo que afirmo es que si el punto X0, el fijo con el que dice el resultado, está en U, o sea, está en la primera coordenada, entonces la imagen inversa de U cruz B tiene que ser B. Si el punto no está en ese abierto, déjenlo pongo bien, entonces la imagen, no, pero con negro. Entonces la imagen inversa tiene que ser el vacío. Está bien, es lo que nos dice. ¿Por qué? Esto es cierto, pues fíjense. Vamos a hacer primero el caso. Si x0 está en U, entonces pues se tienen las siguientes implicaciones. X está en G a la menos 1 de U cruz B, aplicando la definición de la imagen inversa. Si solo si G1 de X está en U cruz B, ¿no? La pura definición de aquí para acá de la imagen inversa. Pero esto es si solo si, pues aplico la definición de la función, si solo si x0, x está en U cruz B. Pero es si solo si x0 está en U y x0 está en B, o sea, la pura definición del producto cartesiano. Pero como estoy en este caso, puedo dejar solamente esto, si solo si.
X está en B. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Bueno, aquí ya no lo puse, pero lo que estoy diciendo acá es que, pues efectivamente, en este caso, G a la menos 1 de U cruz B, pues debe de ser B. Bueno, recuerden que aquí la B le estoy poniendo una especie de estilo así para que se distinga de la U. Bueno, entonces en este caso, pues sí, sí pasa. Ahora, ¿qué pasa si X0 no está en U? Bueno, es en el otro caso, fíjense. Si X0 no está en U, entonces, pues este tiene que ser vacío. O sea, lo que quisiera yo demostrar es que efectivamente, en el otro caso, pues me da vacío. ¿Y cómo le hago? Pues supongo que no. Si existiera un punto X1 en U cruz, en G a la menos 1 de U cruz B, entonces G de 1 de X1 estaría aquí por la pura definición de la imagen inversa. Y entonces la pareja X0, X1 estaría en U cruz B, la pura definición de la función G1. Entonces de aquí se deduce que X0 está en U, porque si una pareja está acá es porque este está en este y este está en este. Entonces X0 está en U, pero contradice, lo voy a subrayar porque no lo subrayé, contradice exactamente esto, el que X0 no esté en U. Entonces sí debe de ser vacío. Entonces aquí le puse que la G1, bueno, entonces aquí nos da el otro caso. En el otro caso tenemos esto es igual a esto. Entonces, como pasa esto, pues la imagen inversa es abierto, porque pues ya sea que sea esto o que sea esto, entonces las funciones, la función G1, aquí ya no le puse, la función G1 es una función continua, ¿está bien? Ya ahorita lo escribí, pero análogamente se probaría que la función G2 pues es continua, es la misma demostración, se dan cuenta, no usé que fuera elemento de X, o sea, en general las funciones inclusión de los factores de un producto cartesiano finito en el producto cartesiano les debe de dar una función continua, ¿está bien? Entonces, bueno, eso ténganlo presente. Entonces, voy a usar esta para demostrar que la traslación por X0 es una función continua. ¿Y cómo le voy a hacer? Fíjense. Ya que probé que esa es una función continua, entonces ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Para probar que la traslación por X0 es continua, entonces observemos que F1 se ve, o sea, la traslación por X0 se ve como G1 seguida de la suma del espacio vectorial y va a ir de X en X. ¿Por qué está bien definida? Porque G1 sale de X y cae en X cruz X, pero de aquí de X cruz X para X está la suma. Entonces sí lo puedo aplicar. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a verificar que esto se pasa. ¿Por qué? Porque es cierto esta igualdad. Es cierta, pues, si ustedes agarran un X en X, entonces, fíjense, voy a escribir de este lado. La suma compuesta con G1 de X es la suma de G1 de X, la definición de la composición. Pero G1 de X es X0, X es la inclusión. Y luego, la función suma aplicado a esto es X0 más X, que es la función F1. ¿Está bien? Entonces, como esta es continua y esta es continua, aquí se lo puse, entonces la F1 pues tiene que ser continua. Entonces la traslación por X0 es una función continua. ¿Está bien? Y bueno, ya no hice el otro caso, pero análogamente se prueba que la multiplicación por escalar de un número fijo igual de X en X también va a ser una función continua. Lo único que se hace es, creo que sí lo puse por acá, a ver, ajá, análogamente lo que se hace es hacer la composición producto compuesto con G2, entonces esta igualdad es cierta, porque producto compuesta con G2 de X es el producto evaluado en G2 de X, pero G2 de X es la inclusión, que es lambda 0, X, ¿no? Así como la puse por acá, G2 es lambda 0, X,
Entonces, y el producto cartesiano, no, el producto escalar de estos dos vectores, pues es lambda por x0, que es la f2. Como la g es continua y el producto es continuo, la composición es continua, entonces la f2 también sería continua. ¿Está bien? Pero bueno, este ya no lo probé. Análogamente la G2 es continua. Si quieren, pues hágalo, ¿no? Lo subrayo 2 veces para que lo tengan ahí presente. Y ya, entonces hemos demostrado que en un espacio vectorial topológico la traslación por un vector fijo y la multiplicación por un escalar fijo son funciones continuas. ¿Para qué queremos esto? Bueno, en particular, pues bueno, es un resultado, digamos, que ejemplifica bien lo que está pasando, pero sirve para el siguiente resultado, y aquí es donde me quedé, donde ya no terminé el video porque se cortó. Entonces aquí sí vamos a escribir. Entonces dice la proposición: sea X un espacio vectorial topológico. Recuerden, sobre X o sobre C. Agarren X0 en X y un escalar distinto de 0. Agarren un B, un subconjunto abierto o cerrado, ¿está bien? Y agarren otro A subconjunto de X. Entonces, primero, X0 más B va a ser un conjunto abierto o análogamente cerrado. 2, lambda 0 por B va a ser un conjunto abierto o un conjunto cerrado. Y no importa qué A subconjunto tomen de X, cuando hagan la suma con cualquier abierto les va a dar un abierto. Ya no le pongo aquí que sea cerrado porque aquí ya no se va a valer que sea cerrado. Entonces aquí póngale, traten de buscar un ejemplo. Entonces le voy a poner aquí, tarea moral. Buscar un ejemplo donde A sea un subconjunto de un espacio vectorial X, F sea un subconjunto de X cerrado, pero A más F, no es cerrado. ¿Está bien? Traten de buscar un ejemplo. Por eso aquí ya no le puse porque no es cierto. Bueno, entonces para el primero lo que vamos a hacer, fíjense, entonces el x0 es un punto fijo. Entonces, por la proposición anterior, tenemos que la función, digamos, f1, que va de x en x, dada por, espérenme, este f1 no me gustó, la función f1 dada por f1 de x igual a menos x0 más x para toda x en x, esta es continua. Es decir, la traslación por el menos x0 es continua, pues el x0 es fijo, en particular también el menos x0. Entonces esta es una función continua. Entonces, ¿por qué va a resultar ser x0 más b abierto? Bueno, entonces tomo un b abierto, fíjense. Sea b abierto. Y aquí le vamos a poner lo mismo que vale si ese es cerrado. O cerrado, le podemos poner aquí. Entre paréntesis también vale para cerrado. Es lo que estoy diciendo con esta notación. Entonces sea b subconjunto de abierto en x. ¿Está bien? Entonces afirmamos que f a la menos 1, f1 a la menos 1 de b, pues tiene que ser x0 más b. ¿Sí? Es lo que queremos. Recuerden que son todas las x0. Ah, pero es b así. Son los x0 más b, tal que b está en b. Déjenle pongo acá también los simbolitos así para pues ser uniforme la notación, ¿no? Lo pongo así porque luego muchas veces el b, si no le pusieran estas cosas, de repente se deforma y como que parece u. Entonces a veces se confunde uno con la b con la u, entonces por eso le pongo esos estilos. Bueno,
Entonces, afirmamos esto. Afirmamos que pasa esto. ¿Por qué es cierto esto? Entonces, fíjense. Pues nada más hay que hacer, fíjense, el sí solo sí. Un punto X es un punto X porque esta función va de X en X. Un punto X está en F1 a la menos 1 de B. Sí solo sí. Pues ¿qué tenemos? Sí solo sí. Pues F1 de X está en B. Pero esto es sí solo sí. ¿Quién es F1? Sí solo sí menos X0 más X está en B. Pero esto es sí solo sí X está en X0 más B. Es inmediato, porque si está acá, le voy a poner entre paréntesis, X0 más X es igual a un B minúscula, con B en B. Entonces, si ustedes lo despejan, el X, pues les va a quedar un punto acá. Y al revés, ¿no? Si agarran un punto acá, pues ¿qué quiere decir? Que X es igual a un X0 más B, con B en B, si quisieran ir de aquí para allá, para atrás. Entonces, pues despejan y les va a quedar otra vez que menos X0 más B está ahí. Entonces, pues tenemos que esta igualdad es cierta. Entonces, por tanto, como F1 es continua, tenemos que como este es continuo, y la F1 es continua, entonces F la menos 1 de B aquí va a ser abierto, entonces este es abierto. O si este fuera cerrado, la imagen inversa de un cerrado bajo una función continua es un cerrado, entonces este sería cerrado. Entonces X0 más B es abierto, ¿no? Porque es F1 a la menos 1 de exactamente B. Ahí está, es abierto o cerrado. Está bien, es lo mismo, ¿sí? Y ya, entonces pues la traslación de un abierto pues es un conjunto abierto. Y la otra es similar para la 2. La 2 igual, consideramos F2 que va a ir otra vez de X en X dada por F2 de X, pues lo voy a mandar, pero al revés, lo voy a mandar a lambda 0 a la menos 1. Está bien, por X. Entonces, por las proposiciones anteriores, perdón, y esto es para toda X en X. Entonces, por por la proposición anterior a esta, la proposición anterior, cuando yo fijo un escalar y multiplico todo el espacio por ese vector, por ese escalar, tenemos que F2 es continua. Por la proposición anterior, F2 es continua. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un abierto B subconjunto de X abierto? Entonces lo vamos a hacer igual a como hace rato. Entonces afirmamos que, fíjense, que F2 a la menos 1 de este abierto B, pues no, pues tiene que ser otra cosa, no es otra cosa más que el que quiero, lambda 0 por B, y es exactamente lo mismo, fíjense. Entonces, ¿y por qué es cierto esto? Pues X está en F2 a la menos 1 de B, si solo si, si solo si lambda 0 a la menos 1 por X, si solo si F2 de X está en B, pero esto es si solo si lambda 0 a la menos 1 por X está en B. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que lambda 0 a la menos 1 por X es igual a un B, con B en B. Entonces,
como puedo yo multiplicar de ambos lados por el lambda, aquí me va a quedar que x es igual, si yo lo muevo el lambda para acá, me va a quedar que x es igual a lambda 0 por b, lo pongo así para que más o menos lo interprete, ¿no? Entonces eso de ahí es si solo si. Si solo si x está en lambda 0 por b. Está bien, y al revés, si estuviera acá, sería de la forma lambda 0 por un b. B en b. ¿Está bien? Entonces puedo irme para atrás. Exacto. Entonces, pues ya, como la F2 es continua, tenemos que lambda 0 por b es abierto. Es abierto. Y también aquí jala en el otro caso que fuera o cerrado. Si el b fuera cerrado. Entonces creo que aquí no le puse. Si hay subconjunto de b abierto o cerrado. Aquí le pueden dar abierto o cerrado. Está bien, entonces, pues sí. La multiplicación por un escalar tiene que ser de un abierto tiene que ser abierto. Y ahora el 3. El 3 pues ya es más o menos inmediato porque, fíjense, si ustedes agarran A, un subconjunto de X y agarran B abierto, entonces se puede demostrar, ya no lo vamos a hacer, traten de hacer con cuidado, que A más B pues no es otra cosa más que la unión de los conjuntos A más B con A en A. Entonces, como cada uno de estos es abierto, como cada A más B es abierto, y como unión arbitraria de abiertos es abierta, entonces, pues ya se sigue que A más el conjunto B es abierto. También, porque es una unión arbitraria de abiertos. Y ya está, ¿no? Entonces ya acabamos la demostración. Entonces, pues esta es una de las primeras propiedades de espacios vectoriales que quería yo ver, y si dan cuenta, pues es medianamente, es algo que se puede esperar. Si las funciones son continuas, entonces cuando traslado, pues me va a dar un conjunto abierto. ¿Está bien? O cerrado si fuera el caso. Y cuando multiplico por un escalar me va a dar un conjunto abierto o cerrado, también según sea el caso. Bueno, entonces en las siguientes clases vamos a ver más proposiciones de propiedades de espacios vectoriales topológicos. Entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.